el tiempo que él se dedicaba a Dios, cómo el pedestal, la plataforma de David para llegar a ser rey comenzó en medio de las ovejas, comenzó ahí atrás de las ovejas, atrás de la majada, como leíamos el Salmo, de donde Dios lo trae. Pero él conocía a Dios. Y como dijimos, rompió todas las estructuras judías que había en ese tiempo, que todo pasaba por el templo. Él lo logró y pudo ser alguien que adoraba a Dios aún en medio del campo. Adoraba mirando la contemplación, contemplaba a Dios. Hablamos de esto, si se acuerdan. Pero había una persona íntegra que Dios llamó porque él tenía un corazón conforme a Dios. Era un hombre con un corazón conforme a Dios. Y hoy quiero, de alguna manera, llevar a esto cómo, con esta preparación, cómo vencer a los gigantes. Cómo ser cada uno de nosotros íntegros en el Señor para vencer gigantes. Y cuando hablamos de gigante, quiero hablar de, continuando con la vida de David, lo que dice 1 Samuel, capítulo 17. Todo el capítulo 17, no lo quiero leer todo porque es bastante extenso, pero voy a tomar algunos versículos para poder meternos en el tema. David, dice el título, David mata a Goliat. Todos conocemos la historia de Goliat. ¿Cómo termina Goliat? Dice el versículo 1, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el otro lado, y el valle entre ellos. Y el versículo 4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Esto es casi 3 metros medía. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de malla 5.000 ciclos de bronce, 57 kilos aproximadamente. Sobre sus piernas traía brevas de bronce y jabalina de bronce sobre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, 7 kilos pesaba la punta de la lanza, e iba su escudero delante de él. Bueno, sigue diciendo cómo él desafía. El versículo 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Voy a ir salteando porque si no es muy largo. El versículo 16 dice, venía pues aquí filisteo por mañana y por la tarde, así lo hizo durante 40 días. El versículo 20 es cuando David es enviado por el padre. Dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía de orden de batalla y daba el grito de combate. Y dice que David, en el versículo 23, oyó las palabras de Goliat. Mientras él hablaba con ellos, y aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y dice el 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Entonces el versículo 26 dice David, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?
Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Bueno, el versículo 28 es cuando tiene la enfrentación con sus propios hermanos. Dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió ira contra David y dijo, ¿para qué has venido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Bueno, el 31 dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y David le habla a Saúl, le dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra este filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David habla de cómo describe cuando agarra un oso o a un león que se lleva a una oveja de la majada. Y dice el 37, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ved y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda. Y en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David con sus dioses. Bueno, quiero terminarlo después, cómo David sigue esta parte. Yo lo que quiero ver algo. Todos vimos ahí, lo describo rápidamente, el cuadro. Siempre hemos contado la historia de Goliat y David a los niños. De escuelas bíblicas en general no hay ninguna escuela que no cuente la historia de David, cómo enfrenta a Goliat, cómo un pequeño puede vencer a un gigante. Y está muy bien que lo contemos y le hablemos a los niños de esto, es fundamental. Pero esta parte de la historia del pueblo de Israel tiene algo muy particular, algo que Dios hizo y que quiere seguir haciendo con nosotros, con sus hijos. Vemos 2 ejércitos enfrentados y un valle entre ellos. Un gigante que aparece del lado de los filisteos amenazando y poniendo temor al pueblo. Y David en ese interín es enviado por su padre a llevarle comida a los hermanos. Quiero que se entienda esto. Los 3 mayores hermanos de David estaban en el frente de batalla, estaban ahí porque eran grandes de edad. David se supone que en ese tiempo tenía unos 17 años, 18, por lo tanto no podía estar participar de un ejército de guerra. Entonces por eso no podía ir. Aquí hay una historia tan linda, muy linda, que nos lleva a ver aquellos gigantes. Todos vamos a enfrentar gigantes en la vida. Todos, todos. Si no lo hemos enfrentado, ya lo vas a enfrentar. Si no hemos pasado por situación, ya la vamos a pasar. Pero todos en la vida enfrentamos un Goliat. Esta parte que se desarrolla donde quiero que veamos el primer punto, un Goliat que pone lazos. Yo prediqué hace un tiempo, ¿se acuerdan que prediqué de Proverbios, donde dice que el hombre pone lazos a los hombres con palabras?
Más el que confía, el temor del hombre pone lazos, más el que confía en Jehová será exaltado, dice el proverbio. Entonces, Goliat salía y amenazaba y puso un lazo de temor. Lo leíamos recién, cuando en el versículo 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. El versículo 24 dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Desafiaba. Habla que el que vencía sería, el que era vencido sería esclavo del vencedor. Dice, si sacar uno de ustedes, si él me venciere, nosotros somos esclavos. Si nosotros vencemos, ustedes son esclavos. Satanás esclaviza de esta forma. Satanás siempre aparece para esclavizarnos y pone las condiciones, nos condiciona, pone temor en el pueblo. La amenaza fue durante 40 días. O sea que David llegó en el día 40. Él llegó justamente en el día 40. Y escuchen esto, dice el versículo que leí, el 23, que las palabras que decía este paladín, este gigante, eran, y habló las mismas palabras. Yo quiero que se recuerden esto, para que lo tengan presente. El temor paraliza, el pueblo estaba paralizado. No negociamos con el diablo. Yo no sé qué hubiese pasado si no hubiese venido David. Porque Saúl, que era el rey, que era el representante de Dios, estaba con miedo. Bien, quiero que veamos a David. David frente a esta situación llega y lo primero que ve, que eso es la gran diferencia que había entre David y Saúl. Creo que cuando uno lee esta parte de la palabra, de la historia del pueblo de Israel, es importante ver la diferencia que había entre David y Saúl. David él sabía y conocía a Dios. Saúl siempre quiso agradar a los hombres. David quería agradar a Dios. Había un corazón, por eso la palabra lo describe que era un varón conforme al corazón de Dios. David, si después lo pueden leer, no lo quiero leer todo el capítulo, por eso lo fui leyendo por parte. Si ustedes leen el versículo 23, dice que el que venciere, Saúl le daba la hija, le daba plata, le enriquecía y a su vez le eximía de pagar impuesto a la casa de los padres. Entonces, vemos el enfoque y encima le dice a David que era pequeño y después lo viste con su propia ropa, pensando que al vestirse con esa ropa iba a poder vencer al enemigo. Vemos la visión de un hijo de Dios y la visión de aquel que estaba apartado, que Dios había apartado de él. Saúl pensaba que era con fuerza, era una lucha de sangre y carne, mientras que David era un hombre que conocía a Dios y él usaba las armas espirituales. Yo creo que esto hace la diferencia en nuestras vidas, el estar enfocado en Dios, en conocer a Dios y en no conocerlos. Entonces David llega en ese momento y lo primero que hace es reconoce al enemigo. Dice el versículo 26, dice... Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Quién es este incircunciso? David está diciendo, ¿quién es este pagano? ¿Quién es este idólatra? ¿Quién es porque ser un incircunciso? Todos sabemos que los de Israel, todos aquellos que eran de los judíos, que eran parte del pueblo, eran circuncidados al 8º día. Era una pertenencia a Dios. Y Saúl no se había dado cuenta, no lo veía así, pero David lo primero que ve, identifica al enemigo. ¿Quién es este incircunciso, pagano, idólatra, pecador? Todas las cosas que le podamos poner, que trae el oprobio
a Israel. Oprobio es la vergüenza pública. Está diciendo David, nuestro pueblo está siendo avergonzado por un hombre. Y el resto no veía esto. Un hombre está metiendo vergüenza. El pueblo de Dios, el pueblo del Dios viviente, dice, al escuadrón de Dios, él veía. A mí me gusta mucho la historia de David, porque lo que él era, lo transmitía al pueblo. Él disfrutaba de la adoración. Si ustedes ven, David fue el que escribió los salmos, la mayoría de los salmos, y siempre llevó al pueblo a eso. Cuando trae el arca a Israel, todos conocen la historia, cuando trae el arca, yo en un momento hablé también de esto, danzaba y el pueblo también danzaba, llevó a que el pueblo también festejara. O sea, lo que él tenía lo hacía partícipe a su pueblo, porque lo veía así. Entonces aquí vemos a un David que está diciendo, nuestro pueblo está siendo avergonzado, está trayendo un oprobio, una vergüenza, este pecador es incircunciso. Entonces, cuando él declara eso, lo primero que tiene, quiero que veamos, lo primero que tiene después de reconocer al enemigo, a él, perdón, algo que se me estaba pasando, que lo tengo escrito, no le interesaba a él la recompensa, no le interesaba ni la grande riqueza, no le interesaba la hija del rey, no le interesaba la exhibición de los impuestos, le interesaba a David agradar a Dios, que su pueblo fuera libre, que todos vieran que ese era el pueblo de Dios. Entonces, el segundo punto quiero ver acá, la primera traba fue la crítica, el desaliento que David tiene. La primera crítica viene de los hermanos, dice el 28, que ¿para qué has descendido acá y quién has dejado aquellas pocas ovejas del desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia de corazón, que para ver la batalla has venido. Las trabas es la crítica, el desaliento. Satanás hace esto. Es parte del plan de Satanás. Cuando uno encuentra, describe, ubica al enemigo, siempre viene esta cosa. Y muchas veces lo he oído, por ahí quizás no en nuestros casos, pero en otros hermanos he oído que la crítica muchas veces viene por la propia familia. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios que adorás? ¿Qué pasa con ese Dios que no te saca de eso? Crítica, la primera tiene de parte de los hermanos, la segunda del propio rey. Le dice el versículo 33, dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él hombre de guerra de su juventud. El mismo rey le dice, mira, vos sos un pibe, como diciendo, hola pibe, para vos no es esto. Pibe, no es para vos, sos un pibe. El propio rey lo menosprecia. El tercero que lo menosprecia es Goliat. Lo tuvo en poco. ¿Acaso yo soy perro para que vengas con palo a pelear? Y dice que el 43, y maldijo a David con sus dioses. Le mandó toda una maldición contra David. Esta es las veces, las situaciones que vivimos, que David pasó. David confiaba en Dios. Quiero que veamos que David confiaba en Dios. Dice el versículo 37, después de haber describido cómo él vencía a una oveja, a un oso, un león, dice, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y no solamente confiaba en esa confianza, él confiaba en lo que practicaba, en lo que practicó. ¿Vieron que dice, que lo leí hoy? David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y se sacó toda la vestimenta que Saúl le había puesto. Yo quiero que David hacía, primero hizo en obediencia al rey, se dejó colocar la vestidura, obedecía aquello que estaba. David siempre obedeció a Dios, lo consideró a Saúl, a pesar de que Saúl estaba endemoniado.
a pesar que Saúl estaba controlado por el mismo Satanás. David dijo, cuando tuvo la oportunidad de matarlo, que la propia gente dice, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Él respetaba a aquellas personas, a esta persona que era el ungido, era el rey, aquel que Dios había levantado como rey. Entonces aquí por obediencia, yo digo, ¿cómo se dejó poner? Pero fue en obediencia aquel que estaba. Pero después le dice muy claramente, yo me la voy a sacar porque nunca la practiqué. Y como dije hace un rato, Saúl pensaba que poniéndose las vestiduras del rey iba a poder miedo al gigante. Pero sabía que lo iba a vencer con lo que había practicado mientras cuidaba las ovejas del Padre. David había practicado la oración, la comunión, la adoración, el tiempo de alabanza, era un excelente músico. David era de un corazón tan íntegro que podía adorar, conocía que esa era la práctica que tenía. No tenía una práctica de usar la espada, de pelear, no. Su práctica era espiritual, él se conectaba con Dios. Y yo creo que nosotros, para vencer un gigante, no lo podemos hacer si no practicamos tiempo con Dios. Él tenía esa parte, tenía intimidad con Dios. Y dice, otro punto que quiero describir de David, corrió a enfrentar a Goliat. El versículo 48 dice que, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio de prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. ¡Qué tremendo! Está el gigante parado allá y él salió corriendo para enfrentarlo. No disparó para el otro, no se fue para el otro lado. Lo dice cuando describe ahí en los versículos de los leones y de un oso cuando agarraba. Él dice que si alguien, un oso o un león robaba una oveja, él iba tras él, o sea que lo corría, lo enfrentaba. Y quiero decir una cosa, a los gigantes hay que enfrentarlos, no escapar. Bendito sea Dios. David venció a Goliat en el nombre de Dios. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Venía con todo el ejército, con toda. Porque se dice que los filisteos tenían ¿cómo sería? En la guerra, como mayor recursos tenían que los de Israel. Eran más preparados. Porque si vemos toda la descripción de Goliat, todo lo que tenía, el escudo, la jabalina, la lanza, la espada, todo. David usó las armas que él usaba diariamente. Dice que agarró su bastoncito, tomó su cayado en su mano, las 5 piedritas lisas, ni siquiera eran puntiagudas. A mí me gusta cuando dice lisas, porque uno puede ser que tenía una punta, entonces cuando él tira se le clava en la cabeza. Eran lisas. En el saco pastoril puso todo, agarró la onda y se fue. Él enfrentó con lo que vivía. Qué experiencia, ¿no? Gigantes, enfrentarlo con lo que es a diario. Él tenía seguridad en Dios porque conocía a Dios, sabía que lo sacaría victorioso. Ahora bien, esto es lo que David vivió. ¿Qué vivimos nosotros? Quiero decir algo de todo este capítulo. Como arranqué leyendo el versículo 1, cómo estaba enfrentado un ejército a otro. Estamos, hermanos, en un campo de batalla. Hay 2 reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Siempre tenemos oposiciones. Siempre va a haber oposición, siempre. Y siempre de la línea del enemigo siempre aparece algún gigante.
Siempre va a aparecer algún gigante. Así como David enfrentó al gigante, nosotros también tenemos que enfrentar a los gigantes de la vida. O quiero decir esto, ¿cómo vamos a vencer? O vivimos bajo la amenaza o lo enfrentamos. ¿Cómo enfrentamos todo esto? Tenemos en primer lugar que reconocer, como hizo David, al enemigo. Él reconoció al enemigo. Nosotros tenemos que reconocer el problema y la situación. Dice que Goliat 40 días estuvo amenazando. Y yo quiero decir que a veces yo escucho a personas que hace años están bajo la amenaza de un Goliat, bajo la amenaza de un gigante. Hace años, fue 40 días, pero hay personas que viven años bajo la amenaza del mismo gigante. Y las palabras, por eso le dije al principio, escuchen lo que digo, cuando el gigante decía las mismas palabras, y ese gigante que a las personas viene, siempre viene con las mismas palabras. No puedo, no vas a llegar, sos un inútil, no es para vos, nunca lo alcanzarás, y podríamos decir un montón más de palabras. Es el mismo temor. A veces el gigante es un temor a un determinado tema, a la muerte. Muchas personas he conocido tienen temor a la muerte. Nosotros con Liliana hemos orado y estamos orando por una persona que conocemos, que no es familiar nuestra, no es familiar mía, pero es familia de mi familia, digamos, de alguien de mi familia. Y yo cada vez, y hemos orado por ella, sobre ella. Y ahora otro día hablaba con mi mamá y me decía, y dice, no sabes cómo está. Y cuando te habla parece que, no sé qué tiene mi mamá, que mucho no entiende estas cosas, dice, no sé, te mira con unos ojos. Y yo he sentido en mi corazón que son demonios, son cosas inmundas que son generacionales. ¿Por qué lo digo y me animo a decirlo delante de Dios? Porque la hermana de esta mujer fue lo mismo. Las mismas palabras que en algún momento me enteré y mi mamá me decía, y el padre de ellas, también murió así, siendo acorralada, siendo perseguida, que cuando se va a acostar alguien la mira, todas cosas así, porque hay algo generacional con las mismas palabras. Hay un Goliat que está amenazándola. Y nosotros estamos orando porque yo creo, digo, Señor, ten misericordia y una luz de tu gracia entre para que ella sea libre. Porque aquella que ve como hablamos como que ella quiere y no quiere. Pero si no hay una actitud de reconocer, decir, sí, este es el problema, es muy difícil luchar con un gigante. Este enemigo esclaviza, pone las condiciones, paraliza. Fíjense en algo que a mí me llama al detalle. Cuando los dos ejércitos se paran, uno frente al otro, el valle entre medio, capítulo 1, 2, donde leí ya, de los lados del pueblo de Israel, nada, pero de los filisteos apareció el gigante y puso las condiciones. El diablo hace lo mismo, pone las condiciones, condiciona la vida de las personas. Y ese es el temor que se mete. No negociamos con el diablo. David tuvo la gracia de ubicarlo y no negociar con el diablo. No dijo, bueno, vamos a ver qué hacemos. No, lo enfrentó. No tenemos que negociar con Satanás. Sabemos que está mal y no me animo a enfrentarlo. Algunos no lo enfrentan y lo tienen calmo, lo tratan de calmar de alguna forma, ¿no? Tratan de apaciguar. Sí, está mal, pero bueno, voy a seguir. No, creo que la verdadera
hijo de Dios, así con la gracia, hay que enfrentarlos. Porque si no lo enfrentamos, vieron que David dijo algo más, trajo el oprobio al pueblo, trae vergüenza. A veces los pecados, a veces las situaciones son vergüenza. Las personas son avergonzadas. Porque siempre, yo me acuerdo en algún momento, en alguna situación, de decir, ustedes que creen tanto en Dios y oran, pero siempre hay enfermedad. A mí, dentro de mí, se metió un motor dentro de ese... ¡Oh! Al diablo, si lo agarraba, lo cazaba del cuello en ese momento. Pero siempre el pecado, las situaciones, si no son confrontadas, reconocidas, nos van a avergonzar. Y nosotros somos parte del pueblo de Dios, así como Saúl lo veía, y alabamos a nuestro Dios y le damos gloria a Dios. Dios tenemos que darle, porque Dios nos trajo a libertad, Dios me liberó, Entonces, como hizo David, lo reconoció, lo confrontó. Bendito sea Dios. No dejar que los gigantes nos avergüencen. Nos quieren callar. Somos el pueblo de Dios, somos sus hijos. No podemos permitir que el enemigo nos siga amenazando. Pero quiero decirte que estamos siempre en el campo de batalla. Siempre. El que no está en el campo de batalla, y no sé, habría que ver, pero siempre hay un campo de batalla. Siempre se te va a levantar alguien para querer desanimar. Siempre se va a querer levantar situaciones, enfermedades, quizás sean enfermedad, salud, o si trabajás, se va a levantar alguien en criticarte, como lo hacían a David, lo criticaban, ¿qué vas a poder? Ustedes los evangélicos, ¿qué hacen? Yo creo que siempre tenemos esta confrontación. El campo de batalla es la mejor formación. Seguramente por ahí saldremos mal heridos con algunas cosas, pero tenemos que seguir firme adelante. Bendito sea Dios. Quiero seguir. Quiero decir algo más. David dijo, yo nunca lo practiqué cuando Saúl le puso. No intentemos hacer nada lo que nunca hemos practicado. No tenemos que disfrazarnos de cristiano. No tenemos que disfrazarnos de cristiano, tenemos que enfrentarnos con lo que somos. ¿Me escucharon bien, no? Tenemos que enfrentarnos con lo que somos, con lo que practico, con lo que busco, con lo que creo, con lo que Dios me ha dado. David, con todo ese recurso que tenía, pudo enfrentar al gigante. Algunos dice en Santiago 5:7, que en algún momento también he predicado eso, donde dice, pues, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Algunos quieren resistir al diablo sin haberse sometido a la autoridad de Dios. Nunca enfrentemos a mismo Satanás, demonio, si no nos hemos sometido a Dios, si no nos hemos sometido a la autoridad de Dios, si no nos hemos sometido al pastor, a la obediencia, a la sujeción, si no vivo en la santidad. Yo lo he contado varias veces, pero me viene a la mente ahora. En un momento que estábamos ministrando liberación, una persona estaba no endemoniada, reendemoniada. Entonces estábamos ministrando con un grupo de hermanos y yo le pongo la mano y empiezo a ministrar junto con otro pastor y aparece alguien con una Biblia queriendo decir algo, no sé. Y el demonio, o sea, que esta persona se acerca como querer colaborar, ¿no? Y el demonio le dice, salí de acá, porque vos estás hablando mal de aquel, le dijiste esto, y empezó a sacar toda una historia. Le digo, andate, desaparece de acá. Satanás sabe la historia nuestras, ¿eh? Entonces nunca podemos enfrentar si no la vivo, si no he practicado el haberme arrepentido de los pecados, porque esta persona yo también lo sabía, cuando él empezó a hablar el demonio yo sabía todo eso.
había pecados en su corazón. No podemos enfrentar al gigante si no nos hemos rendido a Dios, si no practicamos la santidad, si no practicamos el tiempo con Dios. Dice Proverbios 21:31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Hay que prepararse para el día de la batalla, no el día de la batalla. Entonces quiero animar en esto, hermanos, que para enfrentar todos estos gigantes en nuestras vidas, necesitamos la preparación, necesitamos la entrega, la búsqueda a Dios. Están los gigantes, van a venir. Si alguno me dice que no, bueno, díganme cómo hacen, pero siempre aparece alguno. El tercer punto que ya voy cerrando, dice, enfrentando al gigante con armas espirituales. David fue y le decorrió a la lista y lo enfrentó. Y le dijo, te voy a vencer. Nosotros, los gigantes, aquellos que se levanten, tenemos que declarar que ya están vencidos. Cristo los venció. Cristo venció todo gigante en tu vida y en la mía. Todos gigantes ya fueron vencidos. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuáles eran las armas de David? David le dice a Goliat, tú vienes con jabalina, con espada, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Las armas, dice, todos conocemos lo que dice 1 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Saúl lo vistió con todas las cosas y le dio la espada pensando que con eso iba a poder vencer. Daba plata para ver si alguno se animaba. Pero David dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios. ¿Y cómo lo venció? En el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús los demonios tienen que salir. En el nombre de Jesús hay poder, hay autoridad. Está la oración, está la palabra. Las armas nuestras no son carnales. Si pretendemos enfrentar a los gigantes con las armas naturales, nunca van a salir. Nunca lo van a vencer. Nunca vamos a vencer de esta forma. Tú vienes a mí con espada, mas yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Es en el nombre de Jesús que somos más que vencedores. David en ese tiempo dice que desde el momento que Samuel lo unge como rey, el Espíritu de Dios vino sobre él. Pero David no conoció la sangre de Jesús. Nosotros que estamos bajo la sangre de Jesús, ¿cuánto más podemos decir? Somos más que vencedores por medio de aquel que venció. Amén. Amén. ¡Qué bueno! Estos son los gigantes. Es declarar, corrió, resumiendo todo esto. Los gigantes van a venir, pero tenemos que reconocerlo, tenemos que confesarlo, decir, tengo temor a esto, tengo que renunciar a eso, tengo que ponerlo en luz, como hizo David. David puso en luz a este filisteo incircunciso, alguien que se había metido. ¿Cómo ustedes le van a obedecer a ese incircunciso, pecador, todas las cosas que le podamos hacer? Aquel que no pertenece a nuestro ejército. Tenemos que ponerlo en luz. Entonces, aquí en nuestras vidas es reconocerlo y ponerlo en luz renunciando. Porque si no renunciamos, nos acostumbramos a vivir bajo esa amenaza. Nunca voy a poder.
Nunca lo voy a alcanzar, nunca voy a llegar. Hay que reconocerlo y vencerlo con lo que practicamos. Si nosotros lo reconocemos y nos sometemos, le resistimos y Él va a huir de nosotros. Amén. Esta es lo que hoy quería tratar de decir, cómo vencer a los gigantes. Nos preparamos como David, un muchachito de 17 años, pudo dar un ejemplo tan grande para ese momento y para hoy, ¿no? Yo lo veo así. Estos capítulos de 1 de Samuel, 2 de Samuel, donde hablan de un líder conforme al corazón de Dios, a mí me llena muchísimo. Porque veo un guerrero. David era un guerrero. Era un verdadero adorador. Era débil, porque pecó, como cualquiera. Pero reconoció, él siempre iba a Dios. Cuando cayó con la mujer de Uría, cayó en un momento que él no fue a pelear, todos conocemos esa historia. Se llegó a la mujer, tuvieron un hijo y ese hijo murió. Pero él reconoció, se humilló, dice que se postró en tierra y no comió hasta que no escuchó nuevamente la voz de Dios. Él se arrepintió. Creo que esto es fundamental, que los gigantes de nuestras vidas, yo no sé si alguno tiene alguna situación, pero en la medida que vengan, alguno va a decir, no, pero yo no quisiera. Si somos llamados por Dios, estamos en el campo de batalla. Cabe ninguna duda. Estás enfrente, los dos reinos se oponen entre sí, no hay ningún acuerdo. Por más que del otro lado te digan, ay, qué lindo, acomodalo, te salga un Goliat. No. Lo blanco es blanco, lo negro es negro. No hay grises entre medios. No acomodamos las cosas. Si esto es pecado hoy, mañana. No, tenemos que saber. No negociemos con el diablo. El diablo te va comiendo cuando la persona negocia con el diablo. Y cuando digo negocia, me estoy refiriendo a aquellas cosas que sabemos que están, pero que las vamos dejando. No, pero total, no negocies, porque eso te va comiendo, te va encapsulando en un temor que terminás endemoniado, como terminó Saúl. Enfrentemos, los gigantes se vencen teniendo tiempos, la práctica, solas con Dios, orando, clamando, siendo un hijo de Dios, y lo enfrentamos con las armas espirituales. Ni siquiera intentes describir una agresión contra Saúl, contra quien sea, contra el gigante. A David lo insinuaban, hace algo. Y David dijo, yo no voy a tocar al ungido. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender ahí? Pero Dios nos llamó para que seamos vencedores. Así que animo en el nombre de Jesús para que seamos un vencedor, que podamos reconocer aquellos gigantes y vencerlos en el nombre del Señor, con las armas que Él nos dio, y poder enfrentarlo. Porque algunos, cuando digo vergüenza, está la vergüenza porque no lo enfrentamos, sino escapamos. Está, pero no escapo, voy para el otro lado. David los enfrentaba cara a cara. A mí me gusta, dije, corrió la línea de batalla, agarró la onda, hizo así, ¡pac! La piedra se clavó en la cabeza del filisteo. Bendito sea Dios. Y lo despedazó. Lo que el diablo declara sobre vos, porque Goliat había declarado sobre David, Lealón, que lo iba a despedazar y le iba a dar la comida a las aves. Y que dice la palabra que el Goliat cuando cae fue David, le cortó la cabeza y andaba con la cabeza de Goliat en la mano, la llevó y le llevó la espada, con la misma espada, y le dio el cadáver a las aves. Bendito sea Dios. Hay muchos Goliat. Apocalipsis 19
Oh, casualidad, dice algo de esto, que dice que cuando salga este varón en el caballo blanco, Cristo mismo, dice que las aves van a comer los cadáveres. Bendito sea Dios. Dios está de nuestro lado. Amén. Amén. Pero estamos siendo preparados para vencer gigantes. ¿Querés vencer un vencedor de gigante? Tenés que someterte a la palabra de Dios, someterte a la voluntad de Dios, practicar aquellas cosas. Se vencen en lo natural, en aquellas cosas que practicamos. No en el momento del problema nos disfrazamos de cristiano y queremos hacer... No. Eso se gana en el tiempo a solas con Dios, en la confianza, en la fe en Dios. Hermanos, amén. Señor, quiero darte gracias esta mañana, porque nos permites abrir tu palabra. Y tu palabra es tan preciosa, Dios, tan preciosa, que nos llena, nos da libertad. Poder leer este capítulo donde pareciera para muchos simplemente una historia, pero yo veo una realidad en ese momento del estado del pueblo de Israel, tu pueblo, Dios, pero también que es una realidad hoy en día, cuando los gigantes vienen y amedrantan, amenazan nuestras vidas. Señor, tenemos que vencerlos y tú nos has dado las armas para vencerlo. Somos más que vencedores por medio de Jesús. Tu provisión es más que suficiente. Es aplicar estas armas que practicamos cuando estamos a solas con Dios, cuando te reconocemos, como hizo David. David sabía muy bien quién eras tú. Señor, nosotros queremos conocerte cada día más para poder vencer. Señor, quiero orar porque si hay alguien que oye, que pueda oír este tiempo, esta palabra, y que está pasando una situación donde el gigante hace años que se aparece y amenaza, en el nombre de Jesús quiero decirte y ordenar a esos espíritus inmundos que suelten las personas, que suelten las mentes. En el nombre de Jesús, toda mentira, toda aquellas situaciones que vienen día tras día amenazando con las mismas palabras, en el nombre de Jesús, hazte libre de todo gigante, de toda maldición, en el nombre de Jesús. Yo te bendigo, Señor, y te doy gracias por este día, por este tiempo, porque, Señor, todo lo que hemos hablado, Espíritu Santo, lo hacemos para tu gloria. Glorifícate. Somos el pueblo del gozo, somos el pueblo de la alegría. Por lo tanto, los gigantes los tenemos que vencer para vivir en libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias. A ti, Señor.